Bienvenidos, bienvenidos a una super clase, super clase. Les cuento. Bueno, de hecho, si alguno ha estado presente en clases presenciales, en talleres presenciales, yo suelo dar esta clase de lumbalgia. Yo suelo dar lumbalgia, que es lo que vamos a ver hoy. Es una clase súper especial. Les voy a dar un tip, les voy a dar consejos, sugerencias, que si trabajás, si sos profesional de la salud, trabajás con personas con dolor, realmente te va a cambiar. Yo estuve 15 años para descubrir lo que te voy a contar hoy. Quizás podés llegar a decirme tanto, tanto te costó, pero bueno, no, van a ver lo interesante que es esta conclusión, que como yo siempre les digo, estoy seguro que ya la conocían, estoy seguro que ya conocían esto que yo les voy a contar, pero cuando se los bajo a tierra, cuando lo llevamos a algo concreto, tiene más valor y se comprende muchísimo más. Bueno, así que, sin más, vamos a ir a nuestra clase del día de hoy. Me imagino que se está escuchando bien, si no ya alguno ya hubiera pataleado. Perfecto, perfecto. Así que vamos a seguir por acá. Eh, Vamos a seguir por acá. Y entonces vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. En realidad vamos a contar algo importante. Vamos a empezar hoy con la unidad número 2, que es cintura pélvica, ¿sí? Hoy vamos a empezar con la segunda unidad y lo que vamos a ver hoy son lumbalgias. No cualquier lumbalgia. Lo que nos vamos a centrar es en lo que llamamos lumbalgia miofacial, ¿sí? En eso nos vamos a centrar hoy. Vamos a tener una clase espectacular. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Hacemos un repasito entonces. Esta unidad va a tener tres módulos, ¿sí? Lumbalgia, que es la que vamos a ver hoy, ciatalgias, que vamos a ver, ahí estaban las fechas, ahora no recuerdo, y no empecemos con esto, no empecemos con esto que me vuelvo loco. Y pubalgia, ¿sí? Vamos a ver lumbalgia, ciatalgias y pubalgias, que va a ser la última unidad antes de finalizar. Todo esto va a configurar lo que llamamos unidad número 2 o la pelvis, ¿sí? Así que vamos a darle. Entonces, ¿qué vamos a descubrir? Que es una lumbalgia, por supuesto, hablaremos que es una lumbalgia. Hablaremos de una famosa regla que yo tengo, que yo en realidad lo comento a modo de, eh, de regla mnemotécnica, ¿sí? Que es la regla 80-80. Veremos los músculos comprometidos, los músculos que están comprometidos en esta lumbalgia, veremos el protocolo de tratamiento y veremos la cuarta ley miofacial, ¿sí? ¿Se acuerdan que empezamos a ver que yo les había hablado que había eh, seis leyes a tener en cuenta para tener un buen abordaje? Bueno, hoy vamos a ver en profundidad la cuarta ley. Y bueno, repasemos un poquito lo que hemos visto hasta acá, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es una lumbalgia? Una lumbalgia es un dolor lumbar localizado en la columna baja, ¿sí? Dolor de espalda abajo es su sinónimo, o lumbago, ¿sí? Es un dolor que está localizado en una zona, obviamente característica y anatómicamente determinada, que son las vértebras lumbares. ¿Por qué aclaro esto? Localizado, porque no tiene irradiación, entonces no tiene un apellido, como podríamos hablar, y lo vamos a hacer en la próxima, cuando hablemos de lumbociatalgia. La lumbalgia es un dolor localizado en la zona de la espalda baja, ¿sí? Entonces, ¿qué es una lumbalgia? Es un dolor de espalda abajo
localizado sin desbordamiento, extremadamente frecuente. Siempre digo lo mismo, ¿se acuerdan? Acá vamos a ver siempre síndromes clínicos extremadamente frecuentes. La lumbalgia es la consulta al médico más frecuente en el mundo, ¿sí? Esto es así en cualquier lugar del mundo. La lumbalgia, más allá que los dolores musculoesqueléticos son absolutamente comunes, frecuentes, los que estamos viendo acá son aún más. La lumbalgia es el dolor o el síntoma por lo que la gente más consulta al médico en el mundo en cualquier lugar del planeta. Bueno, la principal causa de consulta, ven que no les miento, y genera, por supuesto, una enorme pérdida de la calidad de vida, ¿sí? La lumbalgia se asocia a pensión por invalidez, pérdida de autonomía, bueno, cantidad de analgésicos y tratamientos que se realizan para tratar de mejorar el cuadro clínico, cirugías muchísimas veces innecesarias. La lumbalgia es realmente un cuadro clínico absolutamente importante a considerar, ¿sí? ¿Y cuál es la regla 80-80 que esto les estaba contando? ¿Por qué llamo regla 80-80? Hay un micrófono que está abierto, me parece. Que lo deben haber abierto, digamos, lo deben haber abierto sin querer porque yo los muto. Entonces, ¿a qué llamo yo regla 80-80? ¿Sí? Presten atención porque acá se va poniendo interesante. El 80% de las lumbalgias, de los dolores de columna lumbar, lumbagos, dolores de cintura, dolor de espalda bajo, el 80% son o es de origen miofacial. ¿Sí? Lo que estamos viendo en esta formación, presten atención a lo que les estoy diciendo. El 80% son de origen miofacial. En el 80% de esas lumbalgias miofaciales están presentes, pero no presentes, están siendo protagonistas principales el glúteo medio, el músculo glúteo medio y el cuadrado lumbar, que son en los músculos que nos vamos a enfocar hoy. Extremadamente sintomáticas, son lumbalgias extremadamente sintomáticas, y muchas veces con pronóstico quirúrgico, ¿no? Muchísimas veces con pronóstico quirúrgico. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros conocemos gente que se ha venido a tratar y que le fueron al médico, fueron al traumatólogo, fueron al neurocirujano y les dijeron, esto es para operar, esto es para operar? Todos conocemos a alguien que haya, por suerte, la cantidad de cirugías, aunque son muchísimas, llegan a ser muy pequeñas, ¿no? Porque si se operaran todas las personas que han tenido un pronóstico quirúrgico, no quedaría persona en el planeta sin haber entrado al quirófano o sin tener una prótesis en las vértebras lumbares. Entonces, escuchen y lean y vean bien esto. El 80% de los dolores lumbares, de los dolores de cintura, de las lumbalgias, de los lumbagos, van a ser miofaciales. En ese 80% siempre van a estar presentes, 80 y más, van a estar el glúteo medio y el cuadrado lumbar. Extremadamente sintomáticas, y la importancia de esto es las que terminan o las que se sugieren hacer cirugía, ¿no? Entonces, importantísimo, regla 80-80. Veamos un poquito de qué se trata esto. Te muestro acá el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es un músculo muy profundo. En realidad aparenta ser relativamente pequeño, pero es un músculo muy fuerte, muy profundo. Paravertebral, esto quiere decir que está a la altura de las apófisis transversas de la columna, o sea, es un músculo profundo, realmente que llegar a la palpación de este músculo es bastante difícil, se necesita mucha técnica para llegar realmente a tocarlo, y que es muy, muy, muy importante. Mirá, bueno, obviamente, como veían, es cuadrado, es ancho, es delgado, ¿sí? Se
se extiende desde la cresta ilíaca, ¿sí? Vamos para atrás. Desde la cresta ilíaca, que es el huesito de la pelvis, hasta las últimas costillas. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? En realidad, eso es un dibujito un poquito, por supuesto, muy didáctico, pero las inserciones van desde el hueso de la cresta ilíaca hasta las dos últimas costillas flotantes y también se van insertando en las apófisis transversas, que son esas alitas que ven en las últimas columnas lumbares. Bueno, también tiene mucha inserción ahí. Y por eso es un gran estabilizador de la pelvis. Entonces se inserta desde el hueso de la pelvis, desde la cresta ilíaca, hasta las costillas, las últimas costillas que son flotantes y las apófisis transversas. Al ser un músculo tan firme, que está tan agarrado de esa zona, es un gran estabilizador de la columna lumbar y participa también en la extensión y la inclinación lateral del cuerpo, ¿sí? Característicamente, el dolor del cuadrado lumbar es este que estamos acá graficando, con sus dolor principales y sus dolores por desbordamiento, obviamente, en la zona lumbar, en la zona de la cadera. Presten atención a esto, miren el gráfico. Glúteo, ¿sí? Glúteo y zona de la cadera. Muchas veces el dolor por el cuadrado lumbar genera dolor en la cadera, muchas veces genera las famosas trocanteritis. Pero lo que les quería contar característicamente es que el dolor del cuadrado lumbar hace que la persona no pueda estar parado quieto. Es el típico paciente, cliente que te dice, no puedo estar haciendo una fila o esperando el colectivo, me mata, me tengo que sentar. Ese es el cuadrado lumbar, siempre. Y después, por supuesto, con estas irradiaciones características de este músculo. Este es el glúteo medio. El glúteo medio es un músculo que forma parte de otros tres músculos, que son el glúteo mayor y el glúteo menor, ¿sí? Es un trío. Trabajan conjuntamente abduciendo la cadera, abriendo la cadera, ¿sí? Ese es el trabajo que tienen. Ambos se insertan en el trocánter mayor de la cadera, es esa prominencia ósea que todos podemos tocarnos al costadito de la pelvis por fuera. Este músculo es característicamente importante en la lumbalgia, ¿sí? El glúteo medio, como les decía, forma esta pareja de tres, este trío, donde ocupa un lugar intermedio. Miren, el glúteo mayor, que es ese glúteo, es el músculo grande que nos da la forma del cachete de la nalga, es el más voluminoso y el más externo. Por dentro del glúteo mayor tenemos el glúteo medio, que es del músculo que estamos hablando, y por dentro y debajo tenemos el glúteo menor, que vamos a verlo en la próxima clase. Lo vamos a ver porque es importantísimo para entender las ciatalgias. El glúteo menor, fíjense, tiene como una forma parecida, similar al glúteo medio, pero más chiquito, más profundo. Y ambos dos, están cubiertos por el glúteo mayor. Lo que les quiero decir con esto es que cuando trabajemos el glúteo medio y el glúteo menor, lo vamos a estar haciendo sobre el glúteo mayor. ¿Se entiende? Vamos a estar trabajando, pero nos vamos a estar proyectando, vamos a estar trabajando en profundidad. Esas cosas es importante que las vayamos teniendo en cuenta para discernir los planos anatómicos. Y por eso yo siempre insisto en mantener esa presión, ¿no? O sea, no podemos apoyar o meter la agujita o la presión, hacer la presión isquémica y no tener la intención de llegar a donde tenemos que llegar, porque no vamos a tener efectividad. Entonces, acá están presentados la familia de los glúteos y sobre todo el glúteo medio, que es el que estamos viendo hoy. Entonces, ocupa la cara glútea del ilíaco, ¿sí? Desde la cresta ocupa como la fosa ilíaca, que es ese hueso que estábamos hablando.
de la cresta, en realidad de la fosa ilíaca, está mal puesto, es en realidad desde la fosa ilíaca al trocánter mayor, ¿sí? Se va a dirigir, es abductor de la cadera, estabilizador de pelvis y la marcha, por eso es un músculo tan sintomático, participa también del equilibrio y la alineación de la pelvis. Es un músculo muy sintomático. Miren el cuadro clínico que nos va a dar. Y esto es característico. Miren, o sea, observen las figuras, por supuesto. En general, las X, ¿se acuerdan? Siempre determinan la zona de puntos gatillos a donde nosotros vamos a ir a buscar las zonas a tratar. Pero fíjense la zona de color más intenso y el desbordamiento, ¿no? Pero fíjense la última de la derecha, ese dolor, eso es el sacro. El dolor en el sacro, característico el dolor en el sacro, el dolor en la nalga, el dolor en la nalga, muchas veces la persona con lumbalgia viene y te dice, me duele el ciático, ¿no? Porque le duele la nalga. Es el glúteo medio que está generando ese dolor. Que por supuesto, fíjense el punteado, que puede hacer una zona de desbordamiento hacia la parte posterior de la pierna. Pero estamos hablando de lumbalgias. Estamos hablando de lumbalgias miofaciales, cuadrado lumbar y glúteo medio. De hecho, cuando veamos ciatalgias, vamos a ver que sí o sí el protocolo que vamos a ver hoy hay que hacerlo, porque esto es la madre del tratamiento del dolor de cintura pélvica. Así que, importante. Esto, por eso les decía, esta clase es súper, súper importante. Y si vemos el cuadro clínico completo con los dos músculos que yo les estaba mostrando, pueden tener la idea precisa y segura de, o hacerse una idea de lo sintomático que son los síndromes miofaciales donde están participando el glúteo medio y el cuadrado lumbar. Característicamente nos da el dolor lumbar más común. El dolor lumbar más común. En general, ¿cuánto común es? Casi todos nosotros, casi toda la gente que nosotros conocemos ha tenido en algún momento de su vida alguna lumbalgia incapacitante. Así de común, de frecuente es tener una lumbalgia. Y el 80% de las veces fue una lumbalgia miofacial, se los garantizo. ¿Sí? Así que importantísimo este detalle. Y esto que están viendo acá, ¿qué es? El protocolo. Un simple, pero estratégico protocolo para tratar una lumbalgia clásica, una lumbalgia miofacial. ¿Qué vamos a tener en cuenta en este protocolo? Por supuesto, la zona de puntos gatillos del cuadrado lumbar y la zona de puntos gatillos del glúteo medio. Anatómicamente, para que se ubiquen, por supuesto, estamos en una zona lumbar. Tenemos puntitos rojos y puntitos y rayas azules. Las rayas azules, ¿qué son? La curva simboliza la cresta ilíaca, esa que les estaba mostrando en la foto de anatomía ósea, y la línea recta, ¿sí? Que iría desde el pliegue interglúteo hacia la zona, hacia la zona del trocánter mayor, determina la zona de los músculos pélvicos, ¿sí? Que vamos a estar trabajando en esta clase y en la próxima. Los dos puntos inferiores más chiquitos son la zona de puntos gatillos del glúteo medio, ¿sí? Y están en esa zona. Por eso está así determinado. Ahora lo vamos a ver trabajando. Cresta ilíaca inferior hacia el lateral. Vamos a encontrar ¿cuántos? 2, 1, 2, máximo 3 zonas de punto gatillo. ¿Cómo las encuentro? Palpo la banda tensa y hasta que me hago la práctica de palpar y de sentir, me voy llevando por lo que me cuenta el paciente, el cliente, ¿sí? Duele más, duele menos, el punto gatillo siempre duele, ¿sí? Hay algunas excepciones, pero para hacerlo fácil, siempre duele. Entonces,
se van quedando con las zonas, con las bandas tensas que ustedes van sintiendo, que más generan dolor, molestia, por supuesto. Vamos a tener cuidado, no le vamos a clavar el dedo. Que más generan molestia y dolor en la persona que estamos atendiendo. El punto superior, perdón, el otro círculo azul, eso determina, ¿vieron esos hoyuelitos que se suelen hacer muchas veces con personas magras? Eso es la articulación sacroilíaca. Y en realidad está representado porque nos ubica bastante anatómicamente en la zona a tratar. El puntito rojo, por supuesto, superior, es la zona de puntos gatillos del cuadrado lumbar. Aquí tendría que hacer yo una excepción. Nosotros podemos trabajar el cuadrado lumbar básicamente con varios métodos. La compresión isquémica no es algo que se pueda utilizar, no es algo efectivo en esta zona. ¿Por qué? Porque hay mucho tejido, porque es muy profundo, porque recuerden que está paravertebral, entonces vamos a estar comprimiendo y aunque hagamos una buena presión, vamos a estar generando compresión hacia la apófisis transversa. Es muy molesto, es muy doloroso. Hay muchas estructuras en el medio, porque recuerden que es un músculo profundo. No es aconsejable, no se utiliza la compresión isquémica para trabajar cuadrado lumbar. ¿Qué sí se utiliza? Bueno, se puede utilizar la ventosa, podemos utilizar ventosas, pero sí es muy efectivo los métodos invasivos como la punción seca y la infiltración, y la neuromodulación miofacial también se puede utilizar perfectamente. En este taller, hoy en esta clase, no vamos a ver otros métodos terapéuticos porque no quería que se haga muy larga, porque nos queda todavía el detalle principal de la cuarta ley, que nos vamos a detener un ratito ahí. Entonces, solo vamos a ver un protocolo con miofácil. Vamos a ver otras técnicas terapéuticas en la próxima clase de ciatalgia. Lo que les quiero comentar es que cuando hacemos punción, característicamente el cuadrado lumbar tiene cuatro zonas de puntos gatillos que hay que abarcarlas. Entonces, cuando vamos con la aguja, lo ideal es ubicar esas 4 zonas. Entonces, ese movimiento de abanico que yo les he comentado que se tiene que usar con la aguja, hay que hacerlo. Lo que lo hace, bueno, algo riesgoso, ¿no? A tener en cuenta, tengan en cuenta que es la zona renal, que es la zona que no vamos a estar, que podríamos estar pinchando alguna estructura vascular y comprometer, no la vida, pero sí, bueno, tenemos un riesgo, tenemos cierto riesgo de hacer una técnica invasiva a ese nivel. Entonces, yo cuando solo trabajaba con punciones, no era un músculo que solía trabajar demasiado el cuadrado lumbar. Y por eso, trabajándolo como lo trabajo ahora, tengo mucha más efectividad en las lumbalgias. La, Cuando trabajamos con miofácil, por ejemplo, como en realidad el sistema nos da una especie de perdigonada, no tenemos que ser tan exquisitos buscando las 4 zonas. El estímulo que nosotros generamos en la zona que ahora vamos a ver es suficiente para despolarizar y repolarizar o resetear los puntos gatillos. Donde sí podemos utilizar cualquier técnica es en la zona de los glúteos. En la zona de los glúteos, recuerden que como tenemos base ósea, podemos utilizar compresión isquémica, podemos utilizar punción seca, punción o infiltración, podemos utilizar ventosas, podemos utilizar cualquier técnica, ¿sí? Es mucho más seguro. Bueno, ahora sí, les voy a mostrar entonces, vamos a ver un protocolo de lumbar clásico. Voy a bajarle el volumen. Bueno, no, está bien, no se escucha demasiado. Es el cuadrado Y lo voy a bajar así, no les voy contando yo. Entonces, lo que marqué ahí es la zona del glúteo del cuadrado lumbar. Vamos de nuevo. Lo que estoy marcando ahí, ¿sí? Me estoy metiendo en lo que se llama
fosa o zona iliocostal, o sea, entre la cresta ilíaca y las últimas costillas. En esa zona, profundo paravertebral, vamos a tener la zona de puntos gatillos del cuadrado lumbar. En realidad, lo que suelo hacer ahí es marcar la articulación sacroilíaca como para ubicarme. ¿Ven? Y ahí, esa es la zona donde empiezo a buscar los puntos gatillos o las bandas tensas que me van a dar el dolor, o que van a estar presentes en el glúteo medio. Miren, esa línea es la que les mostraba antes. Entre el pliegue interglúteo y la cresta, y el trocánter mayor del fémur. Entonces ya ahí determino la zona donde sí o sí van a estar ubicados los puntos gatillos del glúteo medio. ¿Ven? La formita de la nalga, digamos, caudal, o sea, hacia abajo, busco y palpo y encuentro los puntos gatillos del glúteo medio. Ahí está la cresta. Ahí está la cresta. Entre la línea punteada, se encuentra la zona de los glúteos, ¿sí? El glúteo mayor se extiende hacia abajo también, ¿eh? El glúteo mayor lo vamos a tener extendido hacia abajo. Pero en este caso, eh, eh, estamos incidiendo y vamos a estar trabajando en el glúteo medio, por debajo del glúteo mayor. Esto ténganlo en cuenta. Siempre vamos a estar trabajando por debajo del glúteo mayor. Y cuando trabajemos con el glúteo menor, vamos a estar trabajando por debajo del glúteo mayor y del glúteo menor. Entonces, profundizamos con la mano no dominante y apoyamos el transductor para generar el estímulo de reseteo clásico. Esto es clásico. ¿Cómo lo tendría que tratar si no tuviera el neuromodulador? Bueno, tendría que hacer una punción. Estoy en el glúteo medio. Yo, como siempre les digo, yo los marco primero, los busco, los encuentro, los marco para no trabajar dos veces. Una vez que, obviamente, no le hago las líneas y todo eso, en este caso porque es una cuestión didáctica, ¿no? Voy, una vez que encuentro, lo que hago son puntitos donde encuentro los puntos gatillos, voy generando la ubicación, la palpación, ven la compresión con la mano no dominante y solo el transductor apoya. Porque si empujo, genero dolor. Genero dolor porque el transductor puntual tiene como una puntita. Bueno, mis colegas, mis alumnos ya saben de qué estoy hablando. ¿Cuántos entonces? Bueno, ojo, yo ahí, que estoy haciendo es probable que sea un piramidal. A veces se puede confundir, va a pasar un poco como nos pasaba con el infraespinoso y el redondo menor. No tenemos un ecógrafo para saber exactamente dónde estamos, así que a veces puede ser que estemos en otro músculo, pero donde haya un punto gatillo que nosotros podamos tratar, ahí estaremos. Bueno, vamos a repasar un poquito las leyes del dolor miofacial, las 6 leyes. Ya vimos algunas. Ya vimos la ley del punto gatillo. Cómo se generaba el punto gatillo. No me apures, no me apures. ¿Por qué se generaba este punto gatillo? En realidad, histológicamente, ese cortocircuito que generaba acortamiento de la fibra muscular y la compresión neurovascular. ¿Cómo se generaba? Por esta sobrecarga muscular que podía ser mecánica, ¿sí? Y hasta emocional. Hemos visto eso en las primeras clases. Vimos la última clase, la ley de la cadena lesional miofacial, ¿sí? Si se acuerdan, esta irradiación que teníamos que seguir, bueno, está apurado.
esta irradiación que teníamos que seguir cuando veíamos un cuadro clínico, entender ese desparramamiento que hacía, esa irradiación que hacía el punto gatillo con su dolor característico, irradiado. Esto que hacía, que era lo importante, poder entender que nuestro tratamiento siempre tenía que ser también desde el centro a la periferia, nunca empezar a tratar desde la periferia. El orden de la sesión no importa, a lo que me refiero. Si ustedes tenían un paciente con un codo de tenista, pueden empezar a tratar el codo, pero en la misma sesión también trabajar el hombro y la cervical, ¿no? A eso me refiero con la ley de la cadena miofacial. Importantísimo para tener resultados en el tratamiento. La cuarta ley, que es lo que vamos a ver hoy, es la ley de la facilitación de segmento, que es un concepto realmente súper interesante. Tiene bastante que ver con esta quinta ley, que es la sensibilización central del dolor, que lo vamos a ver un poquito más adelante, la próxima seguramente, pero están ahí concatenados, la cuarta y la quinta. Y por último, la prescripción del entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, no hay paciente que termine de curarse si nosotros no lo volvemos a la vida. Y la vida es movimiento. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la cuarta ley, la ley de la facilitación del segmento. La ley de la facilitación de segmento es un concepto osteopático. Lo usan por lo menos mucho los osteópatas y los quiroprácticos también. La ley de la facilitación de segmento y la ley de la sensibilización central tienen en común el concepto básico de que la causa del dolor persistente, o mal llamado crónico, es múltiple. El dolor es multicausal. No hay una sola causa de dolor que nos esté dando un proceso persistente. Por supuesto que si yo me caigo y me fracturo la pierna, lo que me va a doler es la fractura. De eso no estamos hablando. Estamos hablando del dolor persistente, del mal llamado crónico, del dolor complejo. No hay un solo factor que determine el dolor. Puse como ejemplo este paciente hipotético, en realidad hipotético, pero lo encontramos todos los días, donde tiene una hernia de disco, porque fue al traumatólogo, fue al neurocirujano y le dijo, según la resonancia, que tenía una hernia de disco, ¿sí? Ahora, después fue al traumatólogo o después fue perdón, después fue al kinesiólogo y le dijo que tenía una trocanteritis. Este paciente está con una lumbociatalgia. Entonces fue al kinesiólogo y le dijo que tenía una trocanteritis. Me vino a ver a mí y le encontré puntos gatillos, síndromes miofaciales en el piramidal, un punto gatillo satélite o secundario en el cuádriceps, ¿sí? Y después fue al osteópata y le dijo que tenía una cicatriz adherida de ese corte de cuando era chico. Este paciente, esta persona, cuando llega a verlos, les dice, a todos los lugares donde voy, me dicen algo distinto. Al final no sé qué tengo. Díganme si eso no les pasa. Al final no sé qué tengo, porque todos me dicen algo distinto. Todos tienen razón. Todos tienen razón. Además, podemos sugerir o podemos indicar que esta persona, por ejemplo, tiene sobrepeso, tiene pérdida de la masa muscular por sedentarismo, tiene inflamación celular por una mala alimentación y además por su trabajo tiene estrés. Señores, el dolor es multicausal. ¿Y qué implica que el dolor sea multicausal? ¿Por qué hablamos de segmento facilitado? Porque en realidad nosotros podemos tener una hernia de disco. Una hernia de disco que podríamos, obviamente, entender que es el proceso más complejo de todo esto, está facilitando que otras irritaciones empiecen a generar una falta de compensación a nivel central y ese sistema nervioso o cerebro empiece a decidir
generar un síntoma dolor. ¿Se entiende? El dolor es la decisión que genera el sistema nervioso y el cerebro para hacerte entender, hacer entender al paciente que hay algo grave que está ocurriendo, pero no necesariamente es grave. En realidad la interpretación de esa nocicepción, ¿sí? de esos estímulos, por todo esto que estamos hablando, genera a nivel central la percepción de que eso es doloroso. Pero influye todo esto, por eso digo que es multicausal. Nosotros, y de hecho está absolutamente demostrado que el 70% de la población normal asintomática tiene algún proceso parecido a una hernia de disco, que podría llegar a activar un dolor lumbar o una lumbociatalgia, por ejemplo, por una sobrecarga muscular que genere puntos gatillos, por una inflamación de cadera que genere una trochanteritis o una inflamación de la cápsula articular, por un proceso, no sé, de inflamación celular porque empezó a comer cualquier cosa o pérdida de masa muscular que altera el equilibrio. Entonces, ¿qué es para repetir, para que entiendan? El concepto de segmento facilitado significa que una lesión es una irritación en el sistema, en este caso una hernia de disco es una irritación en el sistema nervioso, que está como generando que el envase, ¿sí? Si supongamos que hablamos del derramamiento la gota que derramó el vaso, está llenando el recipiente, una hernia de disco. Un proceso de sobrepeso llena un poquito más. Está estresado un poquito más. Y después lo que hace es una sobrecarga y genera un punto gatillo y eso desborda. Entonces, ¿qué tiene? Todo esto tiene. Pero ¿qué es lo importante? Y entiendan esto porque esto me hizo a mí un clic. Cuando yo comprendí esto, a mí se me facilitó por lo menos el trabajo con los pacientes. ¿Cómo podemos mejorar un dolor persistente, crónico, si sabemos que es multicausal? Bueno, mejorando cualquier etapa de esa irritación. ¿Se entiende? Si nosotros estamos saturando el sistema con irritaciones, con estímulos nociceptivos, y que el cerebro los está interpretando como dolor, nosotros podemos actuar a cualquier nivel para descargar ese sistema. Por supuesto que podemos mandarlo al quirófano y que opere en esa hernia de disco. Quizás mejore, porque le estamos sacando una irritación. Pero mucho más simple es eliminar un punto gatillo que está generando otro tipo de irritación. Mejorar con aparatología o con un tratamiento de fisioterapia, mejorar la trochanteritis. Un tratamiento osteopático puede mejorar la cicatriz con tratamiento, bueno, el kinesiólogo también. Podemos mejorar esa adherencia que genera la cicatriz. Podemos mejorarlo mejorando su estilo de vida, haciéndolo alimentarse mejor, moviéndose, con ejercicio, disminuyendo esa inflamación celular. Hasta podríamos mejorarlo diciendo, o sea, trabajando en su estrés, haciendo lo que empiece a meditar. Y créanme que sí, créanme que hay estudios donde la simple meditación mejoraba un dolor persistente. Entonces, la idea, lo importante de entender que el dolor es multicausal es que lo que nosotros tenemos para la forma de abordar ese dolor también es múltiple. Cualquier cosa puede estar bien, pero por supuesto, lo que no debemos hacer, lo que no deberíamos hacer, es empezar por lo más cruento, por lo más invasivo y por lo que puede generar un mayor riesgo para la vida del paciente y para el bolsillo, básicamente. Entonces, esto a mí realmente me cambió la forma de entender a un paciente con dolor persistente. ¿Cuál es el mejor tratamiento? No, no hay un mejor tratamiento, porque vamos a tener pacientes que los atendemos nosotros
Le mejoramos el punto gatillo, le eliminamos el dolor miofacial y se curó. Son pacientes que nunca más, de hecho todos tenemos. No, una vez fui, 2 veces fui, doctor, nunca más me dolió. Dije, perfecto. Pero vamos a tener pacientes que con eliminar el punto gatillo no fue suficiente porque había que mejorarle el estilo de vida, ¿sí? Entonces, son pacientes que no, yo después empecé y fui al nutricionista y empecé la actividad física y se me mejoró. Vamos a tener pacientes que te dicen, no, fui a hacer terapia neural y bueno, y me dijo que era la cicatriz y me trató la cicatriz y me mejoré. Entonces, cada paciente también va a tener diferentes respuestas, de acuerdo, bueno, de acuerdo a muchísimas cosas, por supuesto, de acuerdo a cada persona. Lo que nosotros tenemos que entender es que con una herramienta tan simple como para aliviar el dolor miofacial, nosotros tenemos garantizado el 80% de mejoría en la calidad de vida de ese paciente. 80% de los pacientes se mejoran tratando el dolor miofacial. Y eso es una ley también, que no se las puse ahí, pero es una ley. Realmente, con algo tan simple, cero invasivo, 100% sin práctico, podemos eliminar dolor multicausal. Por supuesto, desde un lado, nosotros tenemos esta herramienta y es muy efectiva. Si con esta herramienta que es súper efectiva, vos encima utilizás cualquier otra, porque miofácil de última o el tratamiento de puntos gatillos es una herramienta, vos podés tener otros tratamientos para potenciar y mejorar aún más la perspectiva y el pronóstico de esa persona. ¿Se entendió? Entonces, en resumen, definimos la lumbalgia, que era ese dolor localizado. Te di la regla del 80-80, ¿sí? Para entender que todas, por lo menos el 80% de las lumbalgias, eran tratables desde lo miofacial. Vimos, como yo siempre digo, esa anatomía de primaria muy simple para ubicarnos en la zona. Te mostré la facilitación, la ley de facilitación de segmento tan pero tan importante, y vimos protocolo de tratamiento, por lo menos hoy, para que no se hiciera tan larga, solo con miofácil. En la próxima, como también vamos a abordar el glúteo, acordate, el protocolo que hoy vimos es el protocolo principal para abordar pelvis y miembro inferior. Entonces, vamos a ver protocolo, lo vamos a repasar y ahí sí vamos a incluir las otras técnicas que se pueden utilizar. Entonces, hoy vimos lumbalgia, veremos antes de terminar el mes, a ver, sí, antes de finalizar el mes, veremos ciatalgias y luego en diciembre, antes de terminar el año, veremos pubalgia. ¿Por qué? ¿Por qué ciatalgias? Bueno, porque también la próxima clase, imperdible, porque vamos a definir 3 tipos de ciatalgias que son las más características para que tengas en cuenta y para que puedas hacer un tratamiento efectivo y rápido según la irradiación del dolor. Básicamente la gente le dice ciatalgia a todo, pero bueno, nosotros vamos a definirla bien y vamos a trabajarla según el patrón de irradiación que tenga. Luego veremos pubalgia, realmente muy, para la gente que hace deporte, para los que tratamos deportistas, pubalgia, bueno, fundamental. Y el año que viene ya, porque con esto terminamos la unidad 2 y el año que viene lo vamos a comenzar, bueno, voy a ir saliendo de acá. El año que viene lo vamos a comenzar, ahí estamos. Lo vamos a comenzar con ATM, que había quedado pendiente, ¿sí? Que había quedado pendiente la clase de ATM y de bruxismo con la doctora Evana Simos. Vamos a dejar esa clase ya para el año que viene y luego sí terminaríamos con la parte final, que sería miembro inferior, básicamente rodilla y, bueno, la parte sobre todo de tendinitis aquiliana y fascitis plantar.
Bueno, creo que estuvo bueno. A veces me adelanto a mis propias palabras, pero creo que se entendió y ahora igualmente estoy abierto a abran sus micrófonos, sus cámaras. Quiero que me puedan decir si, bueno, si hay preguntas. Yo a mi grupo le había pedido si alguien tenía para compartir algún tratamiento de lumbalgia, como para que puedan verlo todos. A ver si me contestaron. Bueno, no sé si hay, del grupo acá no me contestó nadie. No sé si alguno tiene algo para compartir y si no, bueno, no importa, porque vamos a seguir. Quédense tranquilos que vamos a seguir viendo protocolos y tratamientos. Así que ahora lo que estoy abierto es a preguntas. No sean tímidos. Vamos, alégrenme el día, que soy de River. A ver en el chat si hay algo. No, que perdimos. Estamos Por, llorando. Que perdió por River. eso, por eso. Cámbienme de tema, háganme olvidar. ¿Cómo estás, Dani? Rosario de la Frontera. Conozco Rosario de la Frontera, ¿eh? Conozco. Yo hice mi primera especialidad, yo soy médico, soy ruralista, soy médico rural y la hice en Salta y a Rosario de la Frontera y a Metán iba mucho. No sé quién es de Silvia. Iba mucho, conozco Rosario de la Frontera. Eh, ¿quién, quién más? Yo, Sí. Liliana, estoy volviendo, Ah, hola, volviendo, hola. volviendo Che, de un, volviendo de un COVID que me dejó knockout. todavía Este, estás, mirá, qué no, me bárbaro. llevó, me trató muy mal, me trató muy mal y me dejó dolor articulares por todos lados. Así que estoy con el mío, el Bueno, ratito que estoy. Este, trabajar no he trabajado mucho, porque no, ya te digo, todavía no me reincorporé. Llevo todo el mes de septiembre, la mayor parte de octubre, y recién ahora estoy saliendo. Me fui unos días para ver si recuperaba un poco de fuerzas, pero estoy poniéndolo en práctica conmigo, porque me quedó como una debilidad impresionante en los tobillos y me quedaron los tendones, el tendón de Aquiles, como entumecido y engrosado. Y así como eso, articulaciones de los hombros, las piernas. Así que estoy trabajando el mío conmigo. Y bueno, bueno, hacelo, quizás, mirá, quizás no es lo más indicado en lo que vos nos estás contando, el mío fácil, ¿ves? Yo soy objetivo, yo soy sí, sí, objetivo. Si sí, lo vas sí. a usar y si lo estás usando como de forma frecuente, usalo con intensidades muy bajitas. Y no más de 80, ¿eh? No más de 80, 90, 80, 100, no más que eso. Bueno, después me vas contando, si no me hablas en privado, a ver si podemos hacer algo, ¿eh? Si te Dale. puedo ayudar con algo más. ¿Sabes qué? En los Voy a pies leer. me ayudó muchísimo. ¿Cómo? En los pies me ayudó un montón. Bueno, es que en los pies seguramente sí estás trabajando ahí los interóseos, el cuadrado plantar, claro, todo eso sí. Y movete, ¿eh? Empezá a moverte porque ahí lo que estábamos hablando de la sarcopenia, ¿sabés cómo? O sea, el porcentaje de músculo que debes haber perdido es impresionante. Sí, no, ya Así empecé que el empezá a gimnasio, moverte y empecé la semana. en cuanto puedas, meté fuerza, entrenamiento de fuerza. Sí, sí, no estoy en el gimnasio, me mandó el médico al gimnasio, Bien, bien, pero bien, con bárbaro. fuerza. Sí, sí, sí. Sí, así que, Bueno, bueno, que mejorate sí, pronto. éxitos y lo mejor para lo de Gracias. Córdoba y para todo lo que viene. Que te mejores. Mira, me Gracias. quiero ir a esta pregunta que me parece muy buena. Dice, si nos equivocamos en algún punto o no somos tan exactos, ¿tiene alguna consecuencia? Si me estás hablando de algún método, algún más bien invasivo,
En realidad consecuencias, no, siempre hay algún riesgo, por supuesto. Siempre los que hacemos terapia neural, que pinchamos, ¿sí? No sé si conocen la terapia neural, es una medicina de origen alemán y utiliza la aplicación de, bueno, de inyecciones, sobre todo con algún anestésico local, en general procaína, que es un gran antioxidante del sistema nervioso. Bueno, y se hacen infiltraciones, se hacen técnicas a veces profundas, y hay un dicho medio sarcástico que es: ¿quién no pinchó una pleura? ¿Qué terapeuta neural no pinchó una pleura? No es una situación grave porque se utilizan agujas muy finitas, entonces no llega a ser un neumotórax, pero el cagazo te lo pegás. Entonces, siempre hay algún riesgo. Si me estás hablando de miofácil, en realidad lo que te puede llegar a pasar es que seas menos efectivo. O sea, va a haber un poquito menos de efectividad, pero nada más. Siempre va a haber una curva de aprendizaje, como en todo en la vida. Pero siguiendo el protocolo y estos pasos tan prácticos de dónde buscar y de dónde encontrar, va a ser muy, muy, muy cortito, muy cortito. Y la sugerencia es siempre, siempre, anda a la par con el paciente, la persona que tenés ahí en la camilla. ¿Dónde duele más? O sea, ahí duele, hay menos, y fíjate, anda tocando. Y si tenés 2, 3, 4, 5, que sería raro, pero a veces pasa, me estoy yendo un poquito, pero como que me están agarrando, me están viniendo como situaciones. Y sobre todo porque hablamos de la inflamación celular, esta situación donde hay una muy mala alimentación. eh, Sí, con sobrepeso no, a veces no tiene tanto que ver, pero en general sí, son personas con sobrepeso, una muy mala alimentación basado en harina y productos procesados, azúcar, y vos tocas y le duele. O sea, vos donde toques le duele. Esa sensación de esa sensibilización central que tiene, ahí sí es más difícil ahí encontrar el punto gatillo. Ahí tenés que tener el protocolo en la cabeza o ahí a mano como para revisarlo. Y cuando tenés muchos puntos gatillos de última, los marcás y vas descartando. Entonces vas comparando, ¿cuál duele más? ¿Este o este? No, el primero. ¿Este o aquel? No, aquel. Entonces vas y te quedás con 2 o 3. Yo más de 3, por lo menos por ejemplo, esto que le estaba diciendo del glúteo medio, más de 3 puntos en el glúteo medio es difícil encontrar. Puede pasar que estés tratando y te estés yendo a un piramidal, pero pasa. O sea, hay un montón. En realidad el grupo músculos pélvicos es muy grande. Los más importantes son los que vemos, los que estamos viendo en las clases, pero hay muchos más. Y no importa, por supuesto que si duele y si encontraste el punto gatillo lo vas a tratar. Si no es el glúteo medio y te fuiste un poquito más hacia lateral y es un punto del glúteo menor, no importa, perfecto, lo estás tratando igual. Pero no pasa nada, no pasa nada. O sea, más preciso, más efectivo, pero nada más que eso. Hablando de mío fácil, bueno, listo, es eso. Más preciso, más efectividad. No hay más vuelta, quédate tranquilo. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más tiene ganas de preguntar algo? ¿Nadie más? ¿Alguna otra consulta? Eh, ¿Límite de puntos gatillos? Sí, sí. En realidad, sí, porque cuanto más puntos gatillos trates, menos efectividad vas a tener. Entonces, lo importante es concentrarnos en zona. Eh, Eso sí es importante. La cantidad de disparos, o sea, la cantidad de ciclos que vos hagas, nunca, nunca más de 2, ¿sí? Y cuanto más específico, mejor. O sea, si encontrás 3, 4, 5 puntos gatillos en la zona, si tratás los más dolorosos, los que vos realmente crees que están más activos, vas a tener más efectividad. Y por eso es tan importante entender el concepto de estos protocolos y de los puntos gatillos primarios. Siempre trabajamos puntos gatillos primarios,
Por eso esto que les digo, que la próxima veremos ciatalgia, pero siempre, yo nunca trato una lumbociatalgia, nunca me voy hacia la irradiación en el miembro inferior. Siempre yo trato, empiezo la primera sesión, hago un protocolo lumbar, como el que acabamos de hacer, y lo espero. Y les puedo garantizar que la mayoría de las veces no me tengo que ir no me tengo que ir hacia la zona de irradiación, que a veces sí. A veces sí yo tengo que ir y empezar a palpar, por ejemplo, y encontrar puntos gatillos en un gemelo, porque se generaron puntos gatillos satélites activos, se activaron esos puntos gatillos y hay que tratarlos. Pero siempre empiezo por el protocolo clásico lumbar, que es el que les mostré recién. Siempre por ese protocolo. Eso es importante, ser concretos. Es mejor ser concretos y acotados que querer abarcar todo y estar haciendo estímulos por todos lados. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, por supuesto, para eso estoy. ¿Se puede relacionar con cadenas miofaciales? Por ejemplo, si yo infiero que ese punto gatillo que puede estar en el glúteo, suponte mayor, ¿no? Y yo me doy cuenta de que podría ser una hipótesis que es producido desde el calcáneo por una cadena de extensión. ¿Podría trabajar en ese calcáneo aunque no haya un punto gatillo? Pero, Igual entré más tarde, me perdí las leyes, pero bueno, te pregunto esto aislado. pero supuestamente en este paciente, ¿dónde tenés ¿por qué consulta? Hagámoslo así simple. Sí, supongamos por una lumbalgia, también una troncanteritis o también una ciatalgia, ¿no? Supuesta ciatalgia. Que a lo mejor ese punto que yo te digo desde el calcáneo me está haciendo trabajar mal también la cresta ilíaca con Bueno, diferencias. escuchá, Claudio, yo infiero que sos osteópata o tenés algún No, conocimiento. no, sabes que no, soy auxiliar en kinesiología, pero bueno, investigo, hago cursos y... Bueno, en realidad es sí la respuesta, pero esto es un abordaje más simple. mm, Lo que vos decís es correcto y por eso te pregunto si, porque es una, o sea, tiene como como el aparente abordaje osteopático, ¿no? Nosotros hacemos un abordaje más simple. O sea, nosotros trabajamos la zona del dolor. O sea, en realidad es una medicina sintomática, pero completa. Trabajamos el dolor miofacial, pero desde la zona del dolor. O sea, lo que vos decís está buenísimo, pero o sea, sería como mucho más complejo empezar a explicar desde las leyes de las cadenas musculares y miofaciales de Busquet e irnos a temas que son mucho más complicados. Miofácil, bueno, el tratamiento de los puntos gatillos es como mucho más práctico, ¿sí? Es como mucho más práctico. En realidad, yo te la daría vuelta. Yo trabajaría un glúteo, por ejemplo, en una fascitis plantar. Ah, bien. ¿Entendés? Yo haría más eso. De hecho, la indicación es esa. Siempre empezar trabajando por la zona central. Nunca empezar por la periferia. Eso no sé si llegaste a... Yo lo estaba explicando. Nosotros ese abordaje tenemos. Si nosotros tenemos un paciente con una fascitis plantar, con un dolor en la zona posterior de la pierna, lo que Sí. vamos siguiendo es la cadena miofacial y, por ejemplo, empezaríamos haciendo un protocolo lumbar. ¿Entendés? Pero lo que vos Sí, sí. decís en realidad, sí, por supuesto que podría ser, tranquilamente podría ser. No Este es el aparato, abordaje, no es el abordaje que le damos en esta formación. ¿este aparato no lo perjudicaría a un meridiano cuando trabajás ahí en un punto gatillo? No, igual no sé qué puede perjudicar a un meridiano. O sea, esto no es medicina china, no es acupuntura. No sé qué cosas podrían perjudicar a un meridiano. Nosotros no trabajamos ni en meridianos ni en puntos de acupuntura.
Trabajamos en zonas anatómicas e histopatológicas de la medicina clásica, que son estas disfunciones neuromotoras musculares o miofaciales. Está bien. Bueno, fuiste muy claro. Bueno, Gracias. pero está muy interesante la pregunta, está muy interesante. Gracias. No a vos. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que se anime? Bueno, gente linda, gracias por estar. Mañana en la semana ya subimos la clase a la página. Si alguien no tiene la página, por favor, cualquier número del administrador la pide y ahí están todas las clases. Esta, por supuesto, va a estar y también están las 4 anteriores que hemos visto de cintura escapular. Así que bueno, si no hay más preguntas, bueno, muchas gracias por estar. Espero que haya sido clara, espero que haya servido y nos vemos la próxima con ciatalgias. Recuerden Gracias, que Dani. quizás algún kinesiólogo o un fisioterapeuta, nos podemos llegar a ver en el congreso, ahora del fin de semana que viene, y los que pertenezcan a la Asociación de Posturología, el 6 de diciembre, en Buenos Aires también estaremos. Así que, bueno, muchas gracias y Éxitos por millones. gracias a todos, gracias.